Hola, bienvenidos a Cloud Labs Virtual STEM. El día de hoy realizaremos la práctica Trabajo, Energía y Potencia en una montaña rusa. Se está diseñando una nueva montaña rusa para el parque de atracciones mecánicas de su ciudad. Usted es el ingeniero a cargo del proyecto y tiene que determinar la distancia de frenado que debe tener la montaña rusa para que sea segura. Adicional, es necesario que calcule la potencia del motor para el ascenso del vagón por la pendiente y las energías del sistema. Tenga en cuenta que para efectos prácticos se ha despreciado la pérdida de energía por fricción en la pendiente. En el laboratorio tenemos disponibles todos los elementos y materiales para resolver la situación propuesta. En esta práctica tenemos los tramos de riel, un motor, vagones y la base de la montaña rusa. Para iniciar con el desarrollo de la práctica debemos calcular el valor de la fuerza, trabajo y potencia que requiere el motor y la distancia de frenado que debe tener la montaña rusa. Para calcular la potencia del motor, primero debemos buscar el valor de la fuerza que éste ejerce. Para esto realizamos un diagrama de cuerpo libre. Allí se realiza el análisis y la sumatoria de fuerzas tanto en el eje X como en el eje Y. De esta manera se obtiene la ecuación de la fuerza, donde m es la masa, g es la aceleración gravitacional y phi es el ángulo dado en la situación, que en este caso es de 27 grados. Reemplazamos los valores en la ecuación y obtenemos como resultado una fuerza de 7.56 newtons. Continuando con los cálculos, procedemos a encontrar el valor del trabajo realizado. Para esto multiplicamos la fuerza anteriormente calculada por la distancia de la pendiente, que es de 0.51 metros. Obtenemos como resultado un trabajo de 3.86 joules. Ahora con este valor procedemos a calcular la potencia del motor. Dividimos el valor del trabajo anteriormente hallado entre el tiempo de subida, que es de 9 segundos. Obtenemos finalmente una potencia de 0.43 watts. A continuación procedemos a calcular la distancia mínima de frenado, para así saber cuántos tramos de riel adicional se deben poner. Sustituimos en la ecuación mostrada la distancia de la pendiente, el ángulo que es 27 grados y el coeficiente de fricción dado en la situación, para este caso es 0.37. Obtenemos una distancia mínima de 0.63 metros. Entonces, como la distancia de cada tramo es de 0.34 metros, significa que debemos ubicar dos tramos adicionales para cumplir con la distancia mínima de frenado. Posteriormente debemos calcular la energía mecánica total. Para esto se debe analizar dos tramos, uno en la parte superior de la montaña rusa y otro en la parte inferior. En la parte superior se debe tener en cuenta que la energía mecánica es la energía potencial, ya que la energía cinética y disipada son cero. Entonces la ecuación queda que la energía mecánica en el tramo 1 es masa por gravedad por la altura. Esta última se halla usando razones trigonométricas, por lo tanto la ecuación final queda masa por gravedad por la distancia por el seno del ángulo. Reemplazamos todos los valores y obtenemos una energía de 3.86 joules. En la parte inferior se debe tener en cuenta que la energía mecánica es la energía cinética, ya que la energía disipada y potencial son cero. Luego se calcula la velocidad teniendo en cuenta la ley de conservación de la energía. Allí se expresa esta velocidad en términos de gravedad, distancia y seno del ángulo. Finalmente se reemplaza la velocidad en la ecuación de energía mecánica. Después reemplazamos los valores y obtenemos una energía de 3.86 joules. Regresamos a la simulación y llevamos el motor a la parte alta de la montaña rusa. Luego seleccionamos los dos tramos de riel para lograr la distancia mínima de frenado. Damos clic sobre el motor y configuramos la potencia. Finalmente damos clic en el botón ON para iniciar el movimiento. Las configuraciones realizadas fueron las correctas. Posteriormente se abre la gráfica de energía mecánica donde se evidencia el comportamiento de todas las energías del sistema. En la parte superior del simulador encontramos el análisis de energía de la montaña rusa. Allí debemos seleccionar para cada numeral el tipo de energía según corresponda. Damos clic en comprobar y vemos que el análisis fue correcto. Ahora nos dirigimos al botón de cuaderno de Buenas noches, alumnos. ¿Me confirman si se me escucha? Sí, sí, todo bien. Muy bien, alumnos. Muy bien. Empezamos entonces, alumnos. Disculpen la demora, había un problema con la plataforma, pero ya se ha solucionado. Como ven, estoy entrando de modo incógnito, porque en el modo tradicional no se podía ingresar. Muy bien, empezamos de inmediato, alumnos.
hay preguntas respecto a las evaluaciones, preguntas a los laboratorios y todo eso al finalizar. Cuando terminemos toda esta sesión del día de hoy, toda esta clase, con mucho gusto voy a poder atender preguntas, dudas que puedan suscitarse respecto a tu evaluación T1, a tus laboratorios, a los laboratorios que van a venir, qué es este video, para qué te va a servir, pros y contras, todo eso al último, así que se queda usted hasta el último de la clase para poder absolver la duda que pueda tener. Muy bien, entramos entonces a esta sesión complementaria número 8, donde vamos a tocar el tema de oscilación y movimiento armónico simple. ¿De acuerdo? A partir de este tema, alumno, y más vale ser sincero y decirte la verdad, a partir de este tema muchos caen. Acá es donde ya la gente empieza, los alumnos empiezan ya a bajar su nota, empiezan a bajar la guardia. Pero como tú no vas a hacer eso, como yo te estoy advirtiendo con tiempo, entonces tú tienes que tener mucho cuidado, ¿de acuerdo? Todo lo que hemos estudiado en el tema de energía, en el tema de trabajo mecánico, en las 2 semanas anteriores, más lo que hemos aprendido en la cinemática, la semana 3, si no me equivoco, todos esos conceptos los vamos a aplicar a grosso modo en este tema de oscilación, ¿de acuerdo? Entonces es vital, es importante que preste atención y en el transcurso y en el desarrollo de esta clase usted pueda hacer las preguntas que crea conveniente para poder retroalimentar oportunamente según fuese el caso. Entonces, el temario del día de hoy, la clase, se define sobre la definición de oscilación, el movimiento armónico simple, las ecuaciones del movimiento armónico simple, la cinemática en un movimiento armónico simple, la energía del oscilador armónico simple, el péndulo simple y las conclusiones a las cuales vamos a llegar entonces el día de hoy. El logro de esta sesión, el objetivo de aprendizaje es que al finalizar la sesión usted pueda conocer y resolver las ecuaciones que caracteriza el movimiento armónico simple, cuyas siglas son el MAS, movimiento armónico simple. Pueda identificar sistemas que realizan movimiento armónico simple para poder calcular desplazamientos, velocidades, aceleraciones, periodos y frecuencias. Si usted se está dando cuenta, alumno, hablar del movimiento armónico simple, hablar, de una oscilación, es hablar de un movimiento repetitivo, un movimiento periódico que va a repetirse, valga la redundancia, en intervalos iguales de tiempo. Y no solo eso, si usted se está dando cuenta, ¿no? Si usted revisa el GIF animado, usted está viendo acá, por ejemplo, usted está viendo acá un punto verde, ¿no? Que es baja y sube. Y esta misma analogía está aquí en el movimiento circular. Y desde ahorita, desde el inicio, te voy advirtiendo. El movimiento armónico simple, la oscilación de partículas y de objetos masa resorte o péndulos, es la proyección del movimiento circular uniforme. Las características físicas de un movimiento circular proyectado en una pantalla o en un espectro es un movimiento oscilatorio, ¿de acuerdo? Es un movimiento oscilatorio, ¿ya? Para tenerlo en cuenta. Seguimos. Entonces, definimos qué es una oscilación. Una oscilación, o también llamada vibración, lo definimos al movimiento que en mayor o en menor grado
se repite exacta o aproximadamente al cabo de intervalos de tiempos determinados. Por su naturaleza física, las vibraciones pueden ser mecánicas o electromagnéticas. Nosotros, en nuestro curso, vamos a estudiar las oscilaciones o vibraciones mecánicas, ¿de acuerdo? Uno de los ejemplos primordiales o uno de los ejemplos básicos para poder comprender la descripción del movimiento es suponer que tenemos un bloque unido a un extremo de un resorte, tal como se muestra en la figura. En la figura del medio, que estoy acá señalando con el puntero láser, usted está observando el estado de reposo o de equilibrio de un resorte. Se supone, comprendemos, sabemos que la longitud natural del resorte L es la posición de equilibrio. Y la posición de equilibrio para cualquier efecto de de oscilación es cuando no hay deformación. La posición de equilibrio es cuando X es igual a 0. Recuerda que en las clases anteriores, cuando vimos el concepto de las fuerzas elásticas, hemos aprendido que la fuerza elástica es una fuerza de oposición a la deformación de resortes, ¿de acuerdo? La oposición a la deformación de resortes, ¿no? Y la deformación puede ser en dos escenarios. O comprimes el resorte hacia la izquierda respecto a la posición de equilibrio, o lo estiras hacia la derecha, según estás observando acá. En cualquiera de los dos escenarios, ya sea que lo comprimas o ya sea que lo estires al resorte, aparece una fuerza llamada fuerza de restitución, que es ni más ni menos la fuerza elástica. ¿Y cómo se calculaba la fuerza elástica, alumno? Prende tu micro y dime la fórmula. La fórmula matemática que se usaba para calcular la fuerza elástica, ¿cuál era? ¿Cuál era la fórmula matemática que usábamos para calcular? Coméntame. Sería a K por X, que K recuerdo que era una constante Del resorte, del ¿sí o no? resorte, exacto. Y Exacto. por Y la X, deformación, creo, ¿no? sí, efectivamente. Ujú. Muy bien, muy bien. ¿Tu apellido, por favor? ¿Perdón? ¿Tu apellido? Cornejo, Luis Cornejo. Cornejo. Eres de la 1288, ¿no? Sí, de su clase. Ya, muy bien, excelente, muy bien. Ok. Aquellos que participan son considerados para sus laboratorios, ¿de acuerdo? Así como les dije en las clases pasadas, los que participan, prendan su micro, preguntan, conversan sobre la clase y están interesados, van a tener participación. Y aquellos que por motivos X no están en la clase, pero preguntan a posterior, también es bienvenido, ¿ya? Muy bien, entonces, cuando existe una oscilación, o sea, va, viene, y ese va y viene, esa oscilación de ir y venir va a generar que se comprima, que se estire, que regrese a su posición natural, que se vuelva a comprimir y así por la eternidad. Pero en los estados de deformación, tanto en compresión y en estiramiento, aparece esa fuerza de restitución que bien acaba de decir su compañero, que es K por X, ¿no? En magnitud, porque vectorialmente es menos K por X, siendo el negativo el símbolo de que es una fuerza opuesta al movimiento, ¿de acuerdo? Entonces, sabemos que va a aparecer una fuerza de restitución, que es la fuerza elástica, la cual va a generar que esa oscilación
regrese a su posición de equilibrio. O sea, el objetivo de la fuerza elástica, alumno, o también llamada fuerza de restitución, su objetivo no es que esté oscilando por la eternidad, ¿no? Va, viene, no. El objetivo de esta fuerza de restitución o fuerza elástica, cuya definición matemática es K por X, el objetivo de esa fuerza, perdón, es regresar, establecer un equilibrio en la posición de equilibrio del sistema masa-resorte. ¿De acuerdo? Ese es el objetivo. ¿Ya? Seguimos. Entonces, hablemos de las oscilaciones libres. ¿De acuerdo? En la vida real, en la vida diaria, para los aspectos de la ingeniería y de la industria en general, las oscilaciones realmente se van a amortiguar, ¿de acuerdo? O sea, este movimiento que tú ves acá, tarde o temprano se va a detener. Este movimiento de péndulo simple que ves acá, también se va a detener. ¿Por quién? En el caso del sistema masa-resorte, porque en la vida real, en la vida diaria, hay fricción. Por más que tú en este momento que estás pisando algo, no sé, tu casa está pulida, tiene parqué o tiene una mayólica de buena calidad, por más que esté bien encerado, ojo, igual va a estar con un cierto rozamiento, ¿de acuerdo? Si no, no pudiéramos ni caminar, pues, por más que te pongas zapatillas, te pongas sandalias o estés descalzo, te resbalarías a cada rato, ¿no? Sufriríamos accidentes a cada instante. O sea, realmente las oscilaciones, tarde o temprano, se van a amortiguar. Esa palabra amortiguar, guárdalo bien porque la próxima semana vamos a entrar a ese tipo de oscilaciones amortiguadas, donde va a coexistir las fuerzas de rozamiento, de fricción, ¿no? Fuerzas de oposición que van a atenuar la oscilación hasta regresar, sea al sistema masa-resorte o al péndulo, a su posición de equilibrio, a su estabilidad, a su lado de reposo. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos de oscilaciones libres, va a ser un concepto ideal, ojo, es un concepto ideal donde nosotros vamos a despreciar, ¿no? Vamos a despreciar los efectos de rozamiento que existe cuando un objeto oscile o se mueve como péndulo simple. ¿De acuerdo? Por ahora vamos a considerar que este movimiento oscilatorio es eterno. O sea, prácticamente son las 9:14 o 9:15, ¿no? Va a terminar la clase, nos vamos a ir a descansar. Mañana algunos se van a ir a trabajar. Va a ser domingo, vas a estar con tu familia, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. El próximo viernes nos encontramos, prendo la computadora y sigue oscilando. ¿A qué quiero llegar con eso? Que cuando hablamos de oscilaciones libres y cuando despreciamos el rozamiento, ese movimiento prácticamente se vuelve eterno. Nunca va a detenerse, ¿de acuerdo? Y obviamente eso en la vida real no existe. Profesor, y si no existe en la vida real, ¿para qué entonces lo estudio? Es la parte fundamental para poder comprender las ecuaciones que rigen las oscilaciones libres. Y a partir de la segunda ley de Newton, que vamos a ver más adelante, poco a poco vamos a ir agregándole más ingredientes complejos a la oscilación hasta encontrar una ecuación diferencial que te dé la definición formal, exacta, precisa, ¿no? De una oscilación que ya tiene que ver con amortiguación y con oscilaciones forzadas, ¿no? Eso lo vamos a ver poco a poco, pero como se dice, piano, piano, despacio, primero empecemos por el modelo ideal, ¿de acuerdo?
Una de las características importantes para poder comprender las oscilaciones son las características que definen esa oscilación. Una de las primeras características es la amplitud. Es decir, que cuando tú comprimes al máximo el resorte, va a ser la máxima deformación. Cuando esté comprimido al máximo y más allá ya no se comprime, ahí aparece la amplitud. Y cuando de la posición de equilibrio x igual a 0, tú tiras al máximo, lo estiras, lo estiras, lo estiras, y de ahí más allá ya no se puede estirar, entonces ahí también aparece la amplitud. Sea que fuese hacia la derecha o hacia la izquierda, la amplitud va a estar definida como la máxima o el máximo, perdón, desplazamiento respecto del equilibrio. Recuerda, en un sistema masa-resorte, el equilibrio o la posición de equilibrio es cuando x es igual a 0. Y recuerda que x es la deformación o también llamada elongación, ¿no? En otros libros lo conocen como elongación, ¿ya? Cuidado ahí. Y la amplitud va a estar medida en el sistema internacional en metros, ¿de acuerdo? En metros, ¿ya? Para tenerla en cuenta. El periodo es el intervalo de tiempo donde se vuelve a repetir totalmente la oscilación. Por ejemplo, cuando hablamos de un movimiento circular, ¿no? Cuando hablamos de un movimiento circular, empieza en este punto, digamos. De ahí das una vuelta y regresas al mismo punto. El tiempo en segundos que te demoró, ojo, el tiempo en segundos que te demoró para poder, en este caso, para poder, a ver, no sé, creo que sonó algo, no va a ser que se haya, ¿se escucha el audio? ¿Se escucha mi audio, alumnos? ¿Se escucha? Sí, profesor. Ah, ya, sí, sentí que se había desactivado algo, pero bueno, ya. Ah, ya. El tiempo que demora, alumnos, por favor, a ver, atentos, el tiempo que demora en cumplir una vuelta se le llama periodo. Ahora, te dije al inicio que la oscilación es la proyección, ¿no? Es como que tú se va la luz. Antiguamente tenías tu vela, ¿no? Y una vela, para poder entretenernos, cuando éramos niños, ¿qué hacíamos? Hacíamos una sombra, ¿no? Sombra de perrito, de gatito, de ave. Esa proyección en la pared, esa proyección es el movimiento armónico simple, ¿de acuerdo? O sea, la proyección en la pared, se podría decir, dentro de un ratito vamos a ver un video, la proyección en la pared es el movimiento armónico simple. Y creo que es pertinente mostrarles, ¿ya? Para que también quede bien claro, esa parte. A ver, un ratito. Hay un video de un profesor excelente, es de Centroamérica, de Costa Rica, creo. A ver, vamos a ver un ratito. Ahí está, él de acá, porque el resto son de academia. ¿Sabías que sentirte hinchada e inflamada puede ser estreñimiento y que tu sistema digestivo no está funcionando? A ver. El audio se escucha, ¿no? Del video. Sí. Ya. Ok. Ya, un ratito. Ya, les quería mostrar esto, ¿ya? Presten atención. Velocidad. Y resulta ser que ese estado se repite en intervalos de tiempos regulares. Atentos ahí. Miren, alumnos. Bien, como puedes observar, ahí tienes ese punto negro que está en un movimiento va y viene. Esta es la idea básica de un movimiento periódico o, básicamente, un movimiento oscilatorio. Todo lo que hay que demostrar es que está oscilando respecto a una posición de equilibrio. Pero ahí tenemos claramente la idea, un movimiento que se repite en intervalos de tiempos regulares.
Fíjate bien, esta es la idea. Si usted se da cuenta en el video, alumno, lo que le dije, esto que usted está viendo acá es un movimiento circular y la proyección, la sombra que ve acá, es un movimiento de derecha a izquierda de su pantalla, un movimiento lineal sobre el eje X. Esto es el movimiento armónico simple u oscilatorio, de manera general, mejor dicho. ¿De acuerdo? De manera general, usted va a encontrar esto, así un movimiento oscilatorio que va, viene, va y viene. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos de amplitud, el punto medio de aquí va a haber un máximo estiramiento y una máxima compresión. Eso es la amplitud respecto al punto medio. Es la distancia, esa es la amplitud. El periodo es el tiempo que demora en cumplir un ciclo. En el caso de un círculo, una vuelta. ¿De acuerdo? Entonces, el tiempo que demore, eso es el periodo. ¿Hasta ahí me dejo entender, alumnos? Sí, profesor. ¿Sí? Correcto, muy bien. La frecuencia desde el ámbito matemático es la inversa que usted ve en la ecuación número 2. ¿De acuerdo? O sea, si usted quiere calcular, alumno, la frecuencia es la inversa del periodo. O sea, la inversa del tiempo es la frecuencia, cuya definición es el número de ciclos, número de vueltas, oscilaciones en la unidad de tiempo. Y el valor de la frecuencia siempre es positiva. Cuidado que en la T2, con una pregunta de opción múltiple, te den el valor de la frecuencia y te dan justo el resultado de 5, pero hay menos 5 y hay 5 y te preocupas y tú dices, no, debe ser menos 5 y colocas menos 5. Cuidado, ¿ah? Ahí te estoy diciendo, la frecuencia es positiva, es una cantidad física positiva, porque está en función del tiempo, pues, ¿no? Y el tiempo no es negativo, ¿no? Mucho cuidado ahí. También podemos decir que existe la frecuencia angular, porque así como usted está viendo, este movimiento circular también tiene una frecuencia angular, ¿de acuerdo? Como tiene una frecuencia angular, la ecuación 3 te está definiendo cómo es el comportamiento de la frecuencia angular, 2pi por t, ¿no? 2pi entre el periodo, ¿de acuerdo? Muy bien, seguimos. El movimiento armónico simple, entonces, alumno, es el tipo más sencillo de oscilación. A partir de la ecuación 5, vamos a ir agrandando poco a poco esa ecuación y la semana 9, esa ecuación va a ser un poquito más grande porque vamos a considerar rozamiento. Y la semana 10 vamos a agrandar un poquito más la ecuación 5 porque también vamos a considerar las fuerzas externas, oscilación forzada. ¿De acuerdo? Entonces, empecemos por lo básico. El movimiento armónico simple, alumno, es el tipo más sencillo de oscilación y se da cuando la fuerza de restitución, que es la menos K por X, es directamente proporcional al desplazamiento X respecto al equilibrio, ¿no? O sea, esta fuerza que usted ve acá, en un movimiento armónico simple, es la única fuerza neta o resultante que aparece en una oscilación. Entonces, hemos aprendido semanas atrás el concepto de dinámica, que está definido bajo la segunda ley de Newton. Entonces,
según la segunda ley de Newton, alumnos, según la segunda ley de Newton, la aceleración es igual a la fuerza neta dividida entre la masa. ¿Se da cuenta? Eso lo puedes, ojo, lo que te estoy mencionando como segunda ley de Newton, ojo, como segunda ley de Newton, eso tienes que tener cuidado, ¿de acuerdo? Porque eso sí lo hemos visto. La segunda ley de Newton nos dice que la fuerza neta o mejor dicho, la fuerza resultante que actúa sobre un sistema es igual a la masa de ese objeto multiplicado por la aceleración que va a adquirir, ¿de acuerdo? Pero si despejas la aceleración sería igual a la fuerza dividida entre la masa. Por concepto cinemático, usted sabe que, y eso está dentro de la semana 3, ¿ya? No me vas a dejar mentir porque yo te lo enseñé. Repasa, no bajes la guardia. La aceleración es la segunda derivada de x, siendo x el desplazamiento, como usted está observando acá. El desplazamiento, el cambio de posición, ¿de acuerdo? Respecto del tiempo. Y eso a su vez es igual a menos k por x entre m, siendo k por x la fuerza de restitución, que es la única fuerza neta que está actuando sobre la oscilación, ¿de acuerdo? ¿Y qué significa el signo menos? El signo menos para la ecuación del movimiento armónico simple, ya inmersa en esa ecuación del movimiento armónico simple, indica que la aceleración y el desplazamiento siempre tienen signos opuestos, ¿de acuerdo? O sea, la aceleración va hacia la derecha y el desplazamiento va hacia la izquierda, ¿no? Signos opuestos, direcciones opuestas. Esta aceleración no es constante. A lo largo de toda la trayectoria, usted se está dando cuenta que llega a su punto máximo, desacelera y otra vez acelera. Llega a estirarse al máximo, desacelera y otra vez acelera. Va, viene, va y viene. ¿De acuerdo? Alumnos, preguntas respecto a este tema. ¿Vamos entendiendo? ¿Alguna observación? ¿Va todo bien? ¿Vamos bien, alumnos? Yo creo que sí. Muy bien, muy bien. Seguimos entonces, seguimos. ¿Sí? ¿Preguntas? Profesor, con respecto a lo que es la aceleración, usted mencionaba que va variando en el movimiento armónico simple. La máxima aceleración es en el punto de equilibrio, ¿verdad? Sí, la aceleración máxima y la velocidad máxima, la cual vamos a ver diapositivas más adelante, va a surgir cuando está en la posición de equilibrio, en x igual a 0. Dentro de un ratito lo vamos a ver. Pero ya te voy adelantando que va por ese lado. ¿De acuerdo? Ya, muy bien, seguimos. Entonces, lo que viste en el video, ojo, lo que viste en el video de las ecuaciones del movimiento armónico simple, el movimiento armónico simple es la proyección del movimiento circular uniforme sobre un diámetro. O sea, lo que viste en el videíto que te mostré hace unos minutos es lo que estás viendo ahí en pantalla. Entonces, van a haber ecuaciones que me van a ayudar a permitir calcular la frecuencia angular, que es equivalente a la raíz cuadrada de la constante del resorte entre la masa. La frecuencia natural, que es igual a la frecuencia angular. Omega es frecuencia angular. La unidad de la frecuencia angular es radianes sobre segundo. La constante del resorte, newton por metro. Masa, kilogramos. La frecuencia natural F está en hertz, ¿de acuerdo? ¿Ya?
el periodo en segundos. Entonces, ¿qué es lo que usted está observando acá? Está observando las ecuaciones que va a usar no solamente para la clase de hoy, sino para cualquiera de los ejercicios que se te ha compartido oportunamente para que vayas estudiando, ¿ah? Cuidado. Ahora, cinemática de un más. Recuerda que más, movimiento armónico simple, ¿ya? En un movimiento rectilíneo, en un movimiento a lo largo del eje X, por ejemplo, si fuese el caso, la posición se va a relacionar con esta ecuación. X es igual a por el coseno de omega t más phi, ¿de acuerdo? O sea, la posición de un movimiento, de un objeto masa resorte, o de un sistema masa resorte, perdón, va a ser igual a siendo A la amplitud, ¿de acuerdo? No te olvides que era la amplitud, ¿ah? Ya dije que era la amplitud, ten cuidado. Coseno, ¿por qué coseno? Porque si tú te das cuenta, alumno, ¿por qué coseno, seno? Usted dirá, pues, ¿no? Si nosotros regresamos al logro de la sesión, usted se va a dar cuenta de algo. Mire esta imagen que está acá, esta de acá de abajo. El movimiento circular no está relacionado con esta función, y esta función es una función seno, o si empieza desde la amplitud, coseno, ¿no? Esto usted lo llevó o lo está llevando en su curso de trigonometría o matemática básica, funciones trigonométricas, ¿no? La gráfica de la función seno, la gráfica de la función coseno, es algo que usted debe de saber o que su profesor de matemática le ha explicado, ¿ah? ¿De acuerdo? O sea, yo puedo indicar que la oscilación es un movimiento periódico, y el movimiento periódico proyectado gráficamente es una función senoidal o cosenoidal, ¿de acuerdo? Entonces, regresando a la diapositiva donde estamos trabajando, podemos entender, alumnos, que el desplazamiento X está en función del coseno. A amplitud, coseno, por lo que ya te dije, omega t, omega es frecuencia angular por el tiempo, más, en este caso, phi, donde phi es la fase inicial, es un ángulo de desfase, que por ahora, en estos temitas que vamos a hacer, no lo vamos a llevar. Ya para la próxima semana sí lo vamos a estudiar con mayor detenimiento. La derivada con respecto del tiempo, ¿no? Según lo que aprendimos en la semana 3, la derivada de la posición respecto del tiempo te va a dar esta ecuación. Y esta ecuación que usted está viendo ahí en pantalla es la ecuación de la velocidad, ¿de acuerdo? La ecuación de la velocidad que me está definiendo, alumnos, cómo se comporta la velocidad del sistema masa-resorte a lo largo de toda la trayectoria. Y la aceleración, que es esto de acá, es igual a este valor. ¿De acuerdo? Prácticamente derivada. La velocidad máxima, alumnos, la velocidad máxima se va a cumplir cuando no hay deformación. En los extremos, sea hacia la derecha o hacia la izquierda, el objeto se detiene, sea que vaya hacia la derecha de tu pantalla o hacia la izquierda de tu pantalla, el sistema masa-resorte se va a detener. Ahí no hay velocidad máxima, menos aceleración máxima. ¿Dónde está la aceleración máxima y dónde está la velocidad o rapidez máxima? En el punto medio, cuando X, que es la deformación, es igual a 0. Entonces, repito, cuando un sistema masa-resorte se localiza exactamente en su posición de equilibrio, es ahí donde la velocidad es máxima. Y la fórmula para el cálculo de la velocidad máxima es esta que usted está viendo acá en pantalla. Y de la misma manera también es la aceleración máxima. ¿De acuerdo? Entonces, estas fórmulas que están acá, estos cuadraditos que están acá, es para calcular
sea la rapidez máxima o la aceleración máxima según fuese el caso. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta con respecto a esta parte de la cinemática? ¿Está bien? ¿Está claro? Sí, sí está claro, profesor. Ya, muy bien, seguimos. Muy bien. Ahora, dentro, alumno, de ese movimiento hemos estudiado en las semanas pasadas, en las clases pasadas, lo que era energía cinética, energía potencial gravitatoria, energía potencial elástica. Hemos visto eso, ¿sí o no? Ahora vamos a explicar que en una oscilación simple, en un oscilador armónico simple, usted va a tener como fórmula el cálculo de la energía cinética y el cálculo de la energía potencial elástica. La energía cinética se puede calcular de esta manera, como estás observando acá, estoy explicando acá con el mouse, y a su vez también se puede calcular la energía potencial elástica, que es esto de acá. Cualquiera de los dos escenarios. Y cuando un problema te pida calcular la energía total en un sistema armónico simple, si fuese el caso, ¿no? Va a ser un medio de la constante del resorte por A. ¿Quién era A, alumno? A ver, ¿quién prende su micro? La amplitud. La amplitud, por supuesto, era la amplitud, ¿ya? Para tenerla en cuenta. Cuidado ahí. Seguimos. El péndulo simple. Para el péndulo simple, ¿quién era un péndulo simple? Regresamos al logro de la sesión. No, más abajo era. Acá era, perdón. Un péndulo simple va a tener este movimiento, ¿no? Es como los relojes antiguos que tenían nuestros abuelos, los bisabuelos, ¿no? Imagínate, pues, ¿no? En la época de los 60 o antes, ¿no? 50, 60, 70, por ahí, ¿no? Hoy en día, pues, esos relojes de péndulo ya es prácticamente, es como una reliquia histórica, pues, ¿no? Y ahora todo es con celular. Ese movimiento que tú estás viendo ahí, que estoy señalando con el mouse, se llama péndulo simple, donde la fuerza de oposición o las fuerzas de resistencia del aire se desprecian. ¿De acuerdo? Las despreciamos. O sea, no consideramos esas fuerzas. ¿Ya? Entonces, ¿se puede calcular el periodo? Sí. Profesor, ¿el periodo para un péndulo simple se puede calcular con estas fórmulas? No. Esta fórmula del periodo es para un sistema. Todo lo que tú ves acá, estas ecuaciones son exclusivamente las ecuaciones de la diapositiva 12 que en este instante estás observando en pantalla, son las ecuaciones que usted va a usar exclusivamente para un sistema masa-resorte. ¿Se da cuenta? Profesor, pero aquí no hay ningún resorte. Un péndulo es simplemente un cuerpo sencillo que está colgado del techo, hay una pita y de la pita cuelga una lenteja o también una masita, ¿no? Una esferita de masa M. ¿De acuerdo? Entonces, para calcular el periodo o la frecuencia, no vas a usar estas ecuaciones. Para ello tienes estas ecuaciones. ¿De acuerdo? El periodo para un péndulo simple se calcula como 2pi por la raíz cuadrada de L entre G. ¿De acuerdo? L entre G, según fuese el caso. Usted está observando ahí en pantalla. ¿De acuerdo? Y de ese cálculo, la inversa, ¿qué te estaría dando? La inversa del periodo, ¿qué te estaría dando como dato? La frecuencia. La frecuencia. ¿Y cuál es la unidad de la frecuencia, según lo que hemos visto? En Hertz. Hertz. Muy bien, Hertz. Asimismo,
También puede calcular la frecuencia angular. Ojo, estas dos fórmulas de la diapositiva número 15 que está observando es para un sistema de péndulo simple, que ya te expliqué en el GIF que estaba más arriba. ¿De acuerdo? Entonces, así puedo calcular el periodo o también puedo calcular la frecuencia angular según fuese el caso. ¿De acuerdo? Ya, para tenerlo en cuenta. Muy bien, alumnos. Antes de pasar a la ronda de ejercicios, la parte teórica se entendió, estuvo claro, ¿está claro? Sí, profesor. Sí, ¿no? Ya, muy bien. Vamos a explicar entonces rápidamente el ejemplo número 1. Así, vamos a explicar estos 4 problemas, ¿no? Estos 4 problemas para que tengan un modelo. Recuerden, por si acaso, recuerden, alumnos, recuerden que, a ver un ratito, antes que me olvide. Un ratito, un ratito. Ya, recuerden, alumnos, que todo el material que se les comparte, ¿no? En este caso, la semana 8 está en el material complementario. Y no solamente está la teoría, también está algunos problemas complementarios, algunas soluciones, teorías, ¿no? Ojo, también esto con qué lo va a complementar. Recuerde que en la semana 1, ¿no? ¿Qué se le compartió? Se le compartió también algunos ejercicios. Ah, no, perdón, fue en la semana 2. En la semana 2 fue, creo. Acá está, en la semana 2 se les compartió el Douglas Yancoli y el Wilson Buffa, ¿no? Estos dos libros para que ustedes puedan también apoyarse, ¿no? Como un material de consulta, ¿no? Fuera de la clase. O sea, ¿tienen harto material, como dicen? Sí. Tienen material para poder estudiar, repasar y hacer las preguntas en el momento que crean conveniente previo a la evaluación. ¿De acuerdo? Muy bien. Pasamos entonces a la ronda de estos 4 ejercicios para que quede claro y afianzar lo que estamos aprendiendo. Dice, las ondas sonoras de alta frecuencia se usan para examinar el interior del cuerpo humano, incluso con mayor frecuencia que con los rayos X, para detectar objetos pequeños, tales como tumores. Se usa una frecuencia aproximadamente de 4 MHz. Ese M, dentro de los prefijos de la notación científica, ese M mayúscula se le llama mega. Mega, ¿de acuerdo? Y mega es 10 a la sexta positivo, ¿de acuerdo? Entonces, ese dispositivo tiene una frecuencia de 4 megahertz y te piden calcular, uno, el periodo de vibraciones. Como la frecuencia es 4 megahertz, que es 4 por 10 a la sexta hertz, y el periodo de vibraciones es la inversa, pues. Si el periodo es la inversa de la frecuencia, al invertir la frecuencia, que es dato, te va a dar 0.25 por 10 a la menos 6. Este 10 a la menos 6 es porque este 10 a la sexta, al subir, por la teoría de exponentes, de lo que era positivo, se vuelve negativo, pues, ¿no? Y 1 entre 4 es 0.25. En la parte B, te piden que calcules la frecuencia angular, pero como ya calculaste el periodo, sabemos dentro de las fórmulas que hemos estudiado que la frecuencia angular es equivalente a 2pi entre el periodo. Entonces, como el periodo es 0.25 por 10 a la menos 6, al operar te va a salir 25.1 por 10 a la sexta radianes sobre segundo. ¿De acuerdo? Esa sería la respuesta. ¿Alguna pregunta respecto a este ejercicio? ¿Está claro? ¿Vamos bien? ¿Se entendió? Sí, está claro ese ejercicio.
Sí, ¿no? Ya, muy bien, muy bien. Muy bien. Subimos un poquito más el nivel, ahora un poquito más fuerte el nivel, un poquito más nomás. De ahí poquito a poquito vamos subiendo. Problema de aplicación 2. La proyección de un cuerpo que se mueve en una trayectoria circunferencial, ojo, circunferencial, de radio 0.12 metros, describe un movimiento armónico simple con un periodo de 3 segundos. Si inicia su movimiento en un extremo positivo, determine lo siguiente: su posición en el tiempo 3.4 segundos y su velocidad en el tiempo 3.4 segundos. Entonces, aquí voy a aplicar la diapositiva de cinemática del movimiento armónico simple. ¿De acuerdo? Hemos dicho que la proyección de un movimiento circular en pantalla, esto es el movimiento armónico simple. La proyección del movimiento circular uniforme, cuya sigla es MCU, la proyección es el más, movimiento armónico simple. Como te hablan que el radio es 12, el punto medio es cuando X es igual a 0 en el movimiento armónico simple. Por lo tanto, el radio sería 0.12 y el radio para el movimiento armónico simple es la amplitud. ¿De acuerdo? Entonces, el radio para mí es la amplitud y aparte me dan como dato que el periodo de oscilación, ¿no?, es de 3 segundos. ¿De acuerdo? Es de 3 segundos. Dice, si inicia su movimiento en un extremo positivo, determine su posición. La posición es, según lo que hemos aprendido, es esta fórmula. Y les aclaré que por ahora no hay desfase. Vamos a considerar que la fase inicial phi es 0. No hay desfase. Entonces, esta ecuación de la posición va a quedar como A por el coseno de omega t. ¿De acuerdo? Omega t, así va a quedar. Entonces, cuando t es igual a 3.4 segundos, la amplitud es 0.12 y el coseno de omega. ¿Cómo calculo omega? Omega es 2pi por t, pero t vale 3 segundos, que es dato del problema. Entonces, omega vale 2pi tercios, radianes sobre segundo. O sea, omega 2pi tercios, que calculé acá, y el tiempo 3.4. Acá hay que tener cuidado, alumno, ¿ah? Usted su resultado lo tiene que colocar, o el cálculo del ángulo, así sea coseno o seno, tiene que estar en radianes. Tu calculadora, sea la calculadora de tu laptop, tu PC, o la calculadora que tengas ahí al costado mientras que estás escuchando la clase, esa calculadora lo tienes que programar o lo tienes que tener en radianes para poder trabajar los cosenos o los ángulos en cosenos, seno o coseno, según fuese el caso. El ángulo que me va a salir es, al desarrollar todo esto, siendo pi 3.1416, desarrollando toditito esto de acá, sale 7.12096 radianes. El coseno de 7.12096 radianes, en radianes, tu calculadora, multiplicado por 0.12 te va a dar aproximadamente 0.08 metros. Eso es equivalente a 8 centímetros, ¿de acuerdo? Es equivalente a 8 centímetros. La velocidad, también como fórmula, es menos omega por A por el seno de omega t. No estamos considerando phi, ¿no? Phi igual a 0. Y esto ya lo mismo, pues, ¿no? Omega ya sabes cuánto vale, la amplitud ya sabes cuánto vale, omega t ya sabes que vale 7.12096, operas y te va a salir menos 0.1868. Ese negativo significa que se está yendo, como está empezando de la derecha, al soltarlo, se está yendo hacia la izquierda. La dirección es hacia la izquierda. Se está yendo de derecha a izquierda. Hasta ahí me dejo entender, alumnos. ¿Está claro la explicación? ¿Alguna pregunta?
Profesor, una consulta. En el caso del valor de pi, se toma hasta es el 3,14 hasta el 16, ¿verdad? Las Sí, 4 décimas, ¿no? yo sugiero que sea hasta 4 decimales. Yo sugiero 4 decimales. No pongan 3.14 porque nos vamos a comer demasiados decimales y puede ser que no esté dentro del dato. Muy bien. Seguimos. Si no hay preguntas, seguimos. Profesor, tengo una duda con respecto Y, al FIDE que usted mencionó. ¿En qué caso tomo que vale cero y en qué caso tiene algún valor? ya. Comúnmente eso no se calcula. Eso o sea, el phi comúnmente es dato. Y si se calculara, el phi se calcula en condiciones iniciales, cuando t es igual a 0. Eso lo vamos a ver también para la próxima clase. En la próxima clase, cuando ya entremos ya a los otros temas, ahí vamos a definir un poco más lo que es el valor de phi. Pero te voy adelantando que el phi, ese phi, la fase inicial, comúnmente es dato del problema. Y si no es dato, lo vas a calcular cuando t es igual a 0, en condiciones iniciales. Eso lo puedes encontrar dentro de los libritos que compartí en la semana 2, el Wilson Buffa y el Yancoli, ¿no? Que está dentro de la semana 2. ¿Ya? No olviden de descargar eso. ¿Me dejo entender? Sí, ¿no? Sí, profesor, gracias. Ya, no hay de qué. Muy bien, vamos a este problema. Dice, un bloque pequeño realiza un movimiento armónico simple de 0.09 metros de amplitud. Cuando el bloque se encuentra a 0.05 metros de su posición de equilibrio, su rapidez es de 0.22 metros. Determine el periodo de las oscilaciones. Muy bien, describimos el escenario. Yo tengo un sistema masa-resorte y aquí estoy considerando que es el punto medio, aquí. Si acá es la posición de equilibrio, entonces acá X es igual a 0. Aquí no hay deformación. Pero la amplitud es que lo estiro al máximo y hasta aquí, 0.09 metros, va a estar la amplitud, ¿de acuerdo? La amplitud. Ahora dice, cuando el bloque se encuentra a 0.05, o sea, de lo que estaba acá, avanzó hasta esta posición, hasta la posición 0.05. Entonces, ahí, en esa posición de 0.05, es igual a 0.22 metros sobre segundo. ¿De acuerdo? Ahí entonces tendríamos que calcular, según lo que nos dice, el periodo. No consideramos la fase inicial, entonces la ecuación de la posición es esta y la ecuación de la velocidad es esta. La ecuación de la posición en 0.05, la amplitud es 0.09, ¿no? O sea, esto que estás viendo acá viene de esta ecuación, ¿de acuerdo? Entonces, 0.05 lo divido entre 0.09. Entonces, este resultado voy a sacarle el ángulo que está dentro del coseno. El ángulo que está dentro del coseno es omega t. Y ese omega t lo calculo con la función arco coseno. ¿De acuerdo? Arco coseno. Ahora, eso, si tú tienes una calculadora, te voy enseñando, ¿ah? Mira, presta atención porque te voy a enseñar qué es lo que tienes que hacer. En primer lugar, tu calculadora tiene que estar en radianes. Ahora, después de eso tienes que dividir 0.05 entre 0.09
Y ese resultado que es 0.55555, ese resultado le vas a sacar el arco coseno. ¿Cómo sacas el arco coseno? Pones acá en trigonometría, le das clic, aprietas el número 2 para que se vuelva elevado a la menos 1, menos 1. Cuando se pone menos 1 es arco seno, arco coseno, arco tangente y así sucesivamente. Para nuestro caso queremos el arco coseno. Le doy clic y me da, este resultado es 0.9817, ¿no? 6, ¿no? Con todos estos decimales, con 4 decimales, como mínimo. Ese resultado es el valor del ángulo omega t en radianes. Y de radianes a sexagesimales, la equivalencia es 0.98176 radianes, es equivalente a 56.25 grados sexagesimales. Hasta ahí, vamos despacio, ¿me dejo entender? Sí. Sí, ¿no? Sí, profesor. Ya, muy bien, seguimos. La velocidad se calcula de esta manera, pero ojo, acá esto es la velocidad, pero ¿qué te están dando de dato? Rapidez. ¿Y qué hemos aprendido? Que la rapidez es la parte escalar positiva Definitiva. de la velocidad. O sea, entonces, de esta ecuación, usted calcula el valor absoluto. Entonces, esta ecuación se va a volver positiva. Omega, ¿no? A amplitud, seno, como ya sé cuánto vale omega t, que vale 0.98176, lo coloco, y de aquí voy a despejar, como no sé cuánto vale omega, entonces de acá despejo omega, pues de la ecuación de la velocidad, la ecuación de color verde, o despejo omega. Omega, que es la frecuencia angular, me sale 2.94. Pero la frecuencia angular es 2pi entre t, siendo t el periodo. Despejo t y t sería 2pi entre 2.94. 2 por 3.1416. La multiplicación de ese resultado dividido entre 2.94. Ese resultado te va a dar 2.14 segundos. 2.14 segundos. ¿Me dejo entender, alumnos? ¿Está claro? Sí, profesor, sí. Sí, está claro. Sí, ¿no? Ya, muy bien, muy bien. Vamos a un último problema por hoy, ¿ah? Porque hay más ejercicios, pero recuerden que yo les he compartido la pizarrita ya. Acá hay ejercicios resueltos ya. De lo que les he compartido, hay más ejercicios resueltos. Y también de otros ejercicios aparte, para que ya vayas cotejando con lo que yo te estoy explicando. ¿De acuerdo? No está de más también que te comparta este enlace, puedes difundirlo con tus compañeros del aula, ¿no? Puedes difundir este videíto, puedes compartirlo. Me refiero a este video de acá, pues, ¿no? Definición del movimiento armónico simple. Lo compartes y también para que... Son 25 minutos, ¿no? 25 minutos para que puedas ir practicando y comprendiendo, reforzando más de lo que yo te expliqué, un poco más. Quién sabe, ahí en tus ratos libres, en tu tiempo de descanso, puedes ahí mirar un ratito, pues, ¿no? En vez de mirar TikTok o mirar otras cosas, mejor miras eso, ¿no? Ya, seguimos. Una cuerda vibra a una frecuencia de 400 Hz. Un punto en su centro se mueve con un movimiento armónico simple, ¿no? Imagínate una cuerda de guitarra, una cuerda de algún instrumento de cuerda en general, ¿no? Violín, ¿eh? Esa cuerda va a vibrar a una frecuencia de 400 Hz. Y un punto dentro de toda la estructura de la cuerda está oscilando, ¿no? Va, viene, a altas velocidades obviamente, con un movimiento armónico simple, con una amplitud de 2.2
milímetros. O sea, te dan la frecuencia como dato, te dan la amplitud y te dan el ángulo de fase. El ángulo de fase es omega t más phi, pero al final no lo uso. ¿Por qué? Porque me piden calcular la velocidad máxima. ¿Y cómo se calculaba la velocidad máxima? Omega por A. Alumnos, alguno de ustedes puede prender su micro y me puede decir, ¿dónde se cumple que la velocidad es máxima? En el punto de En el equilibrio. punto de equilibrio. Y el punto de equilibrio. Y el punto de equilibrio es cuando X, ¿qué valor toma? 0. 0. 0, muy bien. Entonces, el día del examen podría tomar algunos ejemplos, algunos verdaderos y falsos, y entonces tú vas a marcar correctamente, pues, ¿no? Puede ser, quién sabe, ¿no? Puede ser. Entonces, la velocidad máxima sería omega por A, ¿no? Omega es 2pi por F, 2pi, F es 400, la amplitud es 2 milímetros. Al reemplazar esto, te va a dar 5.53 metros sobre segundo. Ese es el valor de la velocidad máxima. Y la aceleración máxima es omega cuadrado por A, ¿no? Es lo mismo, solo que omega ahora está elevado al cuadrado y te va a dar 13.896.47 metros sobre segundo al cuadrado, ¿no? Es una aceleración, pero rapidísima. ¿Te das cuenta? Hasta ahí, alumnos, ¿está entendible el ejercicio? Sí, profesor. Sí, ¿no? Ya. Muy bien, alumnos. Muy bien. Recuerden que hay más ejercicios que ya les he compartido. Acá está el solucionario de más ejercicios y hay más ejercicios para que usted también revise. Vuelvo a reiterar, por más que sea repetitivo, recuerde, alumno, que en la semana 2 he dejado un libro, el Douglas Yancoli y el Wilson, ¿ya? El Wilson Bufa. Descárguelo para que lo pueda también tener dentro de su material, ¿no? De estudio. Muy bien, entonces, ¿qué hemos aprendido, alumnos? Hemos aprendido que un movimiento periódico se repite en un ciclo definido, ¿de acuerdo? Y se presenta siempre que un cuerpo tiene una posición de equilibrio estable y una fuerza o momento de torsión, de restitución que actúa cuando el cuerpo se desplaza en equilibrio. Una segunda conclusión es que el periodo es lo que tarda un ciclo y la frecuencia es la inversa del periodo, siendo la frecuencia el número de ciclos por unidad de tiempo. ¿De acuerdo? Muy bien, alumnos. Entonces, esas serían las conclusiones a las cuales llegamos. No sé si hay alguna otra pregunta, consulta respecto a esta clase. ¿Está claro, no? ¿La clase ha estado clara, alumnos? ¿Se ha entendido la clase? Ya, muy bien, se ha entendido la clase entonces. Ya, entonces aquí cerramos ese capítulo de la clase y quiero dejar en claro algunas cositas respecto a lo que es el laboratorio. El laboratorio 5 lo van a entregar dentro de esta semana, ¿de acuerdo? Y ese laboratorio 5 ya se ha reportado que a algunos les sale y a otros no les sale. Entonces, he dispuesto lo siguiente. Para eso, los de la 1621, ¿no? Van a coordinar con su delegada y la 1288 con su delegado Rubén y con Jacqueline, si no me equivoco. ¿Está Jacqueline? Sí, ¿no? Jacqueline está, ¿no? También su compañera. Sí, profesor, buenas noches. Disculpe más bien la Ah, tardanza. ya, Buenas noches, no, compañeros. ya, no te preocupes. Como habías cambiado tu foto, comúnmente te reconozco por tu foto, pero ahora ya he visto que has cambiado tu nombre. No, no se preocupe, ahora le pongo la foto. Ah, ya, no sirve porque como son varios a veces, ya, entonces ahorita quien ha hablado, alumnos, es su compañera Jacqueline. Jacqueline es también delegada que juntamente con Rubén son los representantes de ustedes
de la NRC 1288. Se les avisó oportunamente y creo que Jacqueline, ¿llegaste a mandar un mensaje de los laboratorios, lo que dije ayer? Justo recién acabo de leer lo que me había respondido, profesor. Pero mire, justo se ha generado porque justo quedamos de que usted me iba a enviar un momentito, me están llamando. Quedamos que usted nos iba a enviar, Rubén, o a mi persona, la lista de los compañeros para poder o bien agregarlos o por Teams. En tu caso, justo un compañero, más que nada una iniciativa de uno de los compañeros, igual agradezco, se ha generado un grupo de WhatsApp, igual me pasaron el link, le pasé a Rubén también para que pueda ingresar. Igualmente se los va a compartir, compañeros. Es un WhatsApp en sí, solo para comentar del curso y todo ello. No les llegué a mencionar todavía de eso porque recién acabo de leer su mensajito, profesor. Disculpe más bien. Profesor, no sé si está hablando, pero no se le escucha. Ah, ya, ahora sí se me escucha. Sí, sí, ahora sí. Justo acabo de ver, Ya, disculpe que le interrumpa. ya, sí, sí, En el Great Hope tampoco me sale. Yo soy de la 1288, estoy. ya. ¿Te refieres a cuál? ¿Al Beca Lab, al laboratorio? ¿No te sale el laboratorio? Ajá, Ya, muy bien, no. justo a eso quería llegar. En el caso que no le salga el laboratorio, a pesar de ver los videos y las guías que se compartió ya hace más de un mes, si es que no le sale, ustedes van a hacer un reporte, ¿no? O sea, es como un informe, ¿no? Ah, ya. Es como decir, ¿no? Primero hice esto, captura de pantalla. En esta imagen se observa que yo hice lo siguiente, punto uno, punto 2, punto 3. Luego de eso, siguiente imagen. Realicé esto, presioné este botón, apliqué esto, tal o cual. ¿De acuerdo? Después, otra imagen explicando con detalle y hasta donde uno se queda, si alguno de ustedes se quedó atrapado o trabado en una parte, ahí se quedan, ¿no? Por lo tanto, yo acá me quedé y me salió la potencia tanto, ¿no? Eso lo vas a entregar, mira, comúnmente si no te sale el laboratorio, no te va a salir el PDF, ¿sí o no? Entonces, como no te va a salir el PDF porque no te sale el reporte, entonces de manera alternativa, en un informe de mínimo de 3 hojas detallado, no una hoja nomás, ¿ah? Porque aquel que sí lo hizo, no voy a comparar con alguien que ha hecho pues una hoja, pues, ¿no? Entonces, aquel que no le sale, lo va a hacer mínimo 3 hojas, bonito, lo pasa a PDF y eso lo va a adjuntar como su informe de laboratorio del MecaLab 5. ¿De acuerdo? ¿Me dejo entender? ¿Está claro? Profesor, disculpe, creo que la mayoría no les sale, o no sé si hay algún compañero que sí les aparezca lo del Grayscope. Ya, muy bien. En el caso que no les haya salido, no hay problema. Entonces, eso va a ser, eso va a ser su reemplazo de este reporte. Y todo lo que ustedes están enviando en ese Mecha Lab 5, eso yo lo voy a descargar y lo voy a adjuntar como evidencia para que quede constancia de que el error ya no es parte
de ustedes como alumnos, sino que ya es parte de la plataforma, ¿no? Que no está saliendo bien, ¿de acuerdo? Pero ustedes no se van a perjudicar. Usted se va a perjudicar, alumno, y hablo en general, si es que no hace las indicaciones que yo les estoy diciendo en este momento. Si usted no lo hace, ya, como no me sale, no hago nada. Y nadie tiene que por qué ponerme 0. No, cuidado, ¿ah? No te sale, pero te estoy diciendo que hagas un informe de mínimo de 3 hojas, paso a paso, imagen y explicando cada proceso que hasta donde te quedaste. ¿De acuerdo? ¿Ah? ¿Me dejo entender? Guillermo, Gustavo, Jordan, Josimar, José, Julio. Sí, profe, Sí. todo claro. Acabo de El ver reporte se justo lo lo que mandamos. dice Miguel. Ya, Disculpa. a ver. Sí me sale en la semana 8, acabo de entrar y me aparece para ingresar a Cloud Labs con mi usuario, MecaLab curso 5. y de... Ajá, sí, 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 Ajá. sí me salió. El MecaLab 5, Julio, está dentro de la semana 8. Sí, 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 justo lo acabo Claro, de ahí está, ver. justo Miguel lo acaba de decir. Muy bien, Miguel. Ajá. Ya, perfecto. Entonces ya no habrían más dudas. Gracias, más bien. Y ya, excelente. Excelente. Jacqueline, ¿a ti sí te salió, dices, el laboratorio? Sí, profesor, disculpe, pensé que era del Grayscope, había escuchado mal. Y sí, en la Ya, semana 8 es correcto, sale MecaLab 5 y bueno, y el laboratorio donde se sube la evidencia, ¿no? Solo cruzo claro. los dedos para que me salga el reporte. Ah, ya. No, no hay problema. Pero de todas Igual, maneras, en eso va a caso quedar no como evidencia, saliera, pues. haría uno similar a los reportes que han salido anteriormente, ¿correcto? Claro, o Mi sea, nombre, mis datos, todo ello. El tiempo ya no sería, ¿no, profesor? Solo no, sería no. Con tus datos, pues, ¿no? el Los pantallazo pantallazos, de... exacto. Los Exacto. pantallazos, pero explicando, ¿no? Explicando bonito. Ahí les comentas a tus compañeros. No vaya a ser que cometan el error de poner pantallazos y así nomás. Ponen su pantallazo y ponen ahí, ¿no? Hice esto, trabajé acá, hice así, ¿no? La fórmula que se Explicando cada uno. aplicó, mejor dicho, ¿verdad? Claro, claro. Y por eso está el videíto. El videíto también les ha explicado ahí un poco. Sí, el video sí nos ayuda Ujú, bastante, profesor, gracias. ujú. Listo, voy a informar. Y en cuanto a las preguntas, también nos va a votar preguntas como todos los laboratorios, ¿correcto? Claro, y en el caso que puedan leer las preguntas, las hacen, ¿no? Ok, Y si en no les caso sale, no, solamente el reporte de 3 hojas, pues, ¿no? ok. ¿Tiene algún Ujú. tipo de formato en PDF, alguna En letra en PDF. especial? No. La letra es indistinta, solamente en PDF porque, ¿sabes por qué en PDF? Porque si solamente lo envían tus compañeros en Word, no va a ser que las imágenes se El descuadren padre, o sí. no, o no, o se ponga uno encima del otro y no se ve y te puede haber malos entendidos. Mejor todo en PDF, así le dices a tus compañeros. Listo, profesor. En todo caso, vamos a informar ello en el grupo. Bueno, chicos, igual les he compartido el enlace del chat de WhatsApp, donde de repente podemos informar así tanto. A Rubén también ya le envié hace unos días a su interno. No sé si habrá ¿Ya? ingresado. Está Rubén, no sé si habrá ingresado, pero bueno. Ah, Rubén, el delegado también, tu compañero. Sí, Creo porque que no está. en sí él es el delegado. Pero estaba tratando Bueno, de poder los dos darle. son delegados. Ah, ya, Pero de todas listo. maneras Sí, coordinen de todas sí, maneras, ¿de acuerdo? ¿Ya? sí, profesor. Muy bien. Ajá, gracias también a ustedes. Muy bien, si no hay más preguntas, entonces estaríamos cerrando. Voy cortando la grabación para que no demore.